Muy buen día, sean bienvenidos todos a esta su primera clase de esta asignatura Principios Generales del Derecho, la cual pues será su iniciación en el mundo del derecho y les dará bases legales en su carrera, deseándoles de antemano el mayor de los éxitos y que sea el primer paso hacia la formación de futuros profesionales de bien. Como pueden haber visto, el contenido programático está conformado por 4 unidades, cual se iniciará con la unidad 1, que son nociones generales del derecho. Segunda unidad, los aspectos constitucionales, financieros y tributarios del Estado. La tercera unidad, eh, que serían las nociones generales del derecho administrativo, y la cuarta unidad, la ética y su aplicación en las ciencias administrativas. Estos serían las 4 unidades que estaremos viendo a lo largo de esta materia. Eh, Vamos a pasar inmediatamente a ver el tema 1 y desarrollarlo como tal. Este tema 1 quiero iniciarlo con un preámbulo de lo que son los principios generales del derecho, o a qué se le conoce como principios generales del derecho. Y podemos decir que estos principios son una serie de enunciados o normas que inspiran las normas legales como tal, orientados en base a la razón y a la justicia. Estas o estos principios forman parte del ordenamiento jurídico de un país, aunque no estén incluidos expresamente en la Constitución o en las leyes, lo que no implica que sí se lleguen a citar. Por si no lo saben, los romanos son considerados como los padres del derecho. Entonces, de allí que muchos términos de derecho provienen de esa lengua que ellos utilizaban, que era el latín. Entonces, por eso de allí provienen muchas de las palabras que se citan en el derecho. Entonces, principios generales del derecho se derivan de 3 ideas fundamentales planteadas por el jurista Ulpiano en el siglo II. Eh, este era un jurisconsulto romano destacado, que sería como un equivalente a un magistrado hoy en día. Y los 3 principios que él planteaba son vivir honestamente, que en latín significa o sería honeste vivere, eh, no hacer daño a otro, que sería neminem ledere, y dar a cada uno lo suyo, sunque truere, que se refiere a cumplir los tratos según lo acordado. La función de los principios generales del derecho es describir cómo funciona el sistema jurídico, tanto en los valores que lo sustentan como en los aspectos técnicos. Se utilizan estos principios para crear nuevas normas o para tener un marco de referencia que llegue a inspirar y que cuando se requiera una interpretación, por ejemplo, una interpretación de las normas, pues de allí se haga. El siguiente punto, que sería noción de derecho y su importancia. El derecho es tan antiguo como lo es la historia. Todos los pueblos han tenido de una u otra forma su ordenamiento jurídico, o como se puede decir, su derecho como tal. El orden jurídico es el conjunto de reglas imperativo atributivas en el que en una época y en un lugar determinado son consideradas por el poder público como obligatorias, es decir,
el conjunto de normas creadas o reconocidas por el sistema político de ese momento. Esto como para empezar una pequeña introducción a una mejor definición de lo que es el derecho. Pero desde el punto de vista de noción, podemos iniciar con lo que es una noción vulgar del derecho. Entonces, diríamos que todos entienden por derecho aquello que no es torcido, ¿verdad? Eso sería como una noción así vulgar, aquello que no es torcido, en referencia a una idea de rectitud. Entonces, la noción vulgar del derecho nos lleva a tres elementos. Primero, la rectitud de esa conducta humana en relación a una norma, que sería el segundo elemento, que es impuesta a los que viven en sociedad por un mandato, que ese sería ese tercer elemento. Otra de la noción de derecho sería la noción etimológica. Al decir etimológica, es decir, lo que significa la palabra como tal. Entonces, decimos que viene del latín directum, directum, que significa dirigir con rectitud. Sin embargo, en el derecho romano, que es base de nuestro sistema jurídico, la palabra como tal que aplicada de ellos era ius, que significa mandar, y según otros autores, la palabra sería justum, que sería, que es decir, lo que es justo. Entonces, esta es una significación etimológica del derecho, contiene ideas de rectitud y mandato, que descubrimos recién en la noción vulgar, y también la de norma, cuyo cumplimiento hace recta la conducta humana. Pasamos ahora a definir un poco más amplio lo que es el derecho, y podemos decir que es la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conductas declaradas obligatorias por la autoridad competente por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de determinada realidad histórica. Entonces, de esta definición tenemos 5 elementos importantes. El primero, lo que nos habla de la recta ordenación de las relaciones sociales. Esto como la idea fundamental del derecho, y es poner en orden las relaciones humanas brotadas del hecho social, para hacer prevalecer en ella la justicia dentro de un bien común o social que se debe ofrecer a todos. El segundo elemento sería ese sistema racional de normas, como referidas a normas jurídicas que deben formar una estructura elaborada por la razón. No pueden estar en contradicción unas con otras para que así logre cumplir su fin. El, el tercer elemento serían esas normas de conducta para distinguir las normas jurídicas que como tal imponen deberes y las distinguen de las reglas técnicas que solamente indican los medios para conseguir determinado fin. El cuarto elemento sería el ser declaradas obligatorias por una autoridad, y es el poder público competente el que tiene que velar por esa misión para que se logre el orden en la sociedad. Entonces, es indispensable que esta autoridad establezca sanciones para poder lograr los fines que se proponen.
El quinto elemento sería por considerar las soluciones justas. Esto sería uno de los fines del derecho y que esa pretensión de justicia en la conducta de un Estado pues debe buscar siempre, ya que en caso de desaparecer esa pretensión de justicia en el Estado, pues se estaría comenzando hacia un régimen de tiránico, de una tiranía. La palabra derecho es empleada en diversos sentidos. Es lo que se llama, que es un término, es multívoco, es decir, tiene muchas definiciones, muchas acepciones, y entre ellas también se puede decir que tiene 5 acepciones, y las más importantes son el derecho como norma o sistema de normas, que es conocido como un derecho o lo que es el derecho objetivo. Por eso, el derecho es considerado como un sistema o conjunto de normas que regulan la conducta humana, estableciendo facultades, deberes y sanciones. Ejemplo, pues el derecho nuestro, el derecho venezolano. La segunda acepción es el derecho como una facultad, también conocido como derecho subjetivo, que es el poder que tiene un sujeto investido de una protección legal necesaria para realizar determinados actos, libre y con exclusión de la voluntad de las demás personas. Ejemplo, el derecho de propiedad. La otra acepción sería derecho como ciencia, referido a la consideración del derecho desde un punto de vista doctrinario, o lo que es lo mismo, la pretensión de sistematizar la ciencia del derecho. La otra acepción sería el derecho como sinónimo eh, de ideal de justicia. Esto para tratar de diferenciar conceptualmente lo que es derecho y justicia, ya que no son la misma cosa. El derecho como tal es un ideal ético o moral de la justicia. La última acepción sería el derecho como pretensión de valor. Se le asimila a relaciones estrictamente de carácter económico. Por ejemplo, el derecho que tiene el Estado de percibir de los ciudadanos el pago de los impuestos. Por último, en este punto, en cuanto a la importancia del derecho, ¿qué piensan ustedes? ¿Es importante o no es importante el derecho? Imagínense todos un mundo en el que no existiera una reglamentación de vida que se hace a través del derecho. Imaginen ese escenario en el que no existiera el derecho. Si hoy, ya existiendo, vemos cantidad de cosas, ¿cómo sería el caso en el que no existiera? Entonces, como les he podido hacer algunas referencias históricamente, desde que el hombre se asoció, se hizo, se agrupó en sociedades, pues ha existido esa necesidad de reglamentar sus relaciones. Y allí la afirmación que se hace de que donde está el hombre, allí hay derecho. Donde hay una sociedad, hay derecho. O por lo menos debería de existir para llevar a una sociedad que sea sana, independientemente de de la polémica que puede existir de si se aplica o no se aplica, o si es justo o no es justo. eh, Eso, a medida de que las relaciones humanas lo ameritan, hacen que ese mismo derecho se vea forzado a adaptarse a la actualidad o al momento histórico preciso. Pero, sin ninguna duda, es de importancia vital para lo que somos los hombres hoy en día y para lo que serán las generaciones futuras con sus debidas actualizaciones. Para seguir con el siguiente punto del tema, eh,
quisiera saltarme por un momento, ya que estamos hablando de diferentes acepciones del derecho, y hablar por un momento de lo que es la clasificación del derecho, que lo veremos más adelante en el tema 2, pero quisiera dejar claro que cuando veamos esta parte, lo que más nos atañe en la materia será la clasificación desde el punto de vista del ámbito material de validez, es decir, el ámbito de la materia que como tal regula el derecho. En ese caso hablaremos en su momento de lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Por el momento quiero dejar claro los siguientes conceptos de derecho objetivo y derecho subjetivo, como otras de las clasificaciones. El derecho objetivo, como ya dijimos, se define como el conjunto de normas imperativo atributivas. Entonces, el derecho objetivo se define como el conjunto de normas imperativo atributivas que rigen la conducta humana en la vida social. Mientras tanto, el derecho subjetivo es ese poder o facultad concedido a una persona, bien sea individual o colectiva, con el derecho objetivo de hacer, poseer o exigir algo. Entonces, es el derecho subjetivo, es una función del derecho objetivo. Esta es la norma que permite o prohíbe. Mientras tanto, el derecho subjetivo es el permiso derivado de esa norma. El derecho subjetivo, entonces, no se concibe fuera del derecho objetivo, pues el poder o facultad de hacer, poseer o exigir algo supone, lógicamente, la existencia de la norma que autoriza dicha conducta. La otra clasificación del derecho que me gustaría que tuvieran presente y diferenciaran sus conceptos es el derecho natural y el derecho positivo. Eh, Estos conceptos, primero el derecho natural, se define como ese conjunto de principios normativos esenciales al orden social, que están que están inspirados o se fundan en la naturaleza humana, se conocen por la luz de la luz natural y se impone a los hombres por la fuerza de la misma naturaleza. Mientras tanto, el derecho positivo es el sistema de normas emanadas de una autoridad competente y promulgadas de acuerdo con el procedimiento de creación del derecho imperante en una determinada nación. De sus definiciones, pues se ve claramente la diferencia entre ambas. Por último, en este punto, me gustaría hacerle las definiciones de lo que es un derecho sustantivo y de lo que es un derecho adjetivo. El derecho sustantivo son aquellas normas que establecen los derechos y obligaciones de los sujetos vinculados por el ordenamiento jurídico. Un ejemplo de esto sería en materia del derecho venezolano, un ejemplo de lo que es un derecho sustantivo sería las normas establecidas en el Código Penal. Por su parte, el derecho adjetivo son las normas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones consagradas por el derecho sustantivo. En este caso, para continuar con el ejemplo, el caso venezolano, las normas establecidas en el Código eh, Procesal Penal sería su mejor ejemplo. ¿Por qué quería establecer estas definiciones? Porque muchas veces hablamos de la norma sustantiva y en otro momento de la norma adjetiva. Pues bueno, la norma sustantiva es la que establece, por ejemplo, en el caso que les comento del Código Penal, sería
esa norma, la sustantiva, la que establece los delitos, mientras las adjetivas son las que describen cómo se puede llevar a cabo los procedimientos consagrados en la norma sustantiva. Bueno, ahora sí volvemos al punto que viene en el temario como tal, y vamos a ver lo que es la norma jurídica y lo que es ley. Empezando por un preámbulo de definir lo que es solo norma. Solo norma. Diríamos que norma es una pauta de carácter general mediante la cual se rigen los principios de conducta moral aceptados por la sociedad. Una norma es una regla o una pauta que se impone, se adopta y que se debe seguir para poder llevar a cabo de una manera adecuada una acción. Y también para dirigir, ajustar o guiar el comportamiento de los diferentes individuos. Ahora, cuando hablamos de norma jurídica, es una regla, ordenación o algún precepto que lleva asociados sus respectivos derechos y deberes, debiendo estar establecida por una autoridad que sea competente para ordenar ese comportamiento y mejorar la convivencia entre los seres humanos. Además, se encuentra impuesta por obligación y su incumplimiento llevará como consecuencia una sanción. Pasamos lo que es el término ley, lo que es la ley, como concepto. Les quiero comentar que desde hace muchísimos siglos este término se ha implementado y ha sido definido o querido ser definido por muchos autores a lo largo de la historia. Quiero empezar por lo más antiguo, si se quiere, y diríamos citando algunos de los autores como Aristóteles, que fue un eminente filósofo griego desde su época, que vivió en los años 300 antes de Cristo, y uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos, hizo una definición muy sencilla de ley, y él la definió así: la ley como el común consentimiento de la sociedad. Así de sencillo. Luego vemos otros autores como en el caso de aportada por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que fue un filósofo y teólogo católico italiano, y nos aportó la siguiente definición. Decía que la ley es la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada solemnemente por quien cuida la comunidad. Otra de las definiciones que quise sacar como ejemplo de algunos autores antiguos, tenemos la de Planiol. Él definía la ley como una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Ahora definiremos lo que es una ley en sentido amplio, el concepto en sentido amplio. Y se dice que es una norma reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en determinado tiempo y lugar, y que se debe cumplir de manera estricta, ya que es dictada por la autoridad competente con el fin de establecer los parámetros de conducta que permitan el equilibrio y la convivencia dentro de la sociedad, mostrando uno de sus fines, que es la justicia como tal. Su incumplimiento trae como consecuencia sanciones. De estas definiciones entre norma jurídica y ley, pues podemos rápidamente sacar alguna diferencia fundamental.
Y es que toda ley es norma, pero no toda norma es ley, ya que la ley es un conjunto de normas. Pasamos rápidamente a lo que es las diferencias entre el derecho y la moral. Eh, Antes les quería hacer una referencia o que es importante que sepan un concepto asociado a la moral como lo es el de moralidad, que es el término, este término de moralidad eh, esta moralidad es definida como la bondad o malicia de los actos humanos, determinada respectivamente por su conformidad o disconformidad con el orden moral, ubicando a los actos buenos como los que son convenientes a la persona humana, integralmente considerada la persona humana, y concibiendo un bien y tratando de buscar una perfección. Y los actos malos serían los inconvenientes a la persona humana, es decir, los que degradan a esta misma persona. Sabiendo ya lo que es la moralidad, pasamos a definir lo que es la moral. Y la podemos ver desde dos puntos de vista. Primero, desde un punto de vista amplio, una definición desde el sentido amplio y otro restringido. El sentido amplio comprendería todos los actos humanos. Se refiere pues a la forma en que cada individuo conduce sus actos. Ejemplo, una persona considera que llegar de madrugada a casa de la familia por salir a divertirse con sus amigos puede ser un acto que llegue a ser inmoral, siendo esto una norma que se autoimpone, convirtiéndose así en una norma moral. Ahora, la definición en sentido estricto de moral vendría a ser, en este caso, se refiere a los actos humanos que no son directamente religiosos ni jurídicos. Por eso se puede decir que cuando la moral ocupa un lugar intermedio entre la religión y el derecho, estamos hablando de este sentido estricto de la moral. Ya sabiendo estos conceptos y previamente habiendo definido lo que es el derecho, procedemos a establecer las diferencias entre ambos. Y aquí podemos observar que en el primero de los puntos diferenciales es que en el derecho pues se sancionan delitos, mientras que en la moral se encarga de prohibirlos. En el derecho no todos los actos humanos no son su objeto. En cambio, en la moral, todos los actos humanos son su objeto. En el derecho, la norma determina lo que es justo, mientras en la moral se determina lo que es bueno. Lo que es bueno. El derecho se puede decir que como tal es bilateral, impone deberes, atribuye facultades o derechos, como ya vimos. La norma moral es unilateral, ya que impone deberes. El derecho rige el aspecto externo de los actos humanos. La moral rige el aspecto interno. El derecho se puede decir que es heterónomo, ya que una persona crea una norma, en este caso podría ser que en la actualidad es el legislador y es otro el obligado. Por eso se dice que en la moral es autónoma. La persona crea y se impone a sí misma una norma. Se dice que el derecho es coercible. Coercible
en el sentido que tiene respaldo de una norma legal en el momento en el que no se cumpla, el Estado tiene la facultad de hacerlo cumplir. La moral es incoercible en el sentido de que no se utiliza la fuerza para obligar a alguien de un acto o norma moral. Ojo con estos términos: coercible, coacción o coercibilidad. Son importantes para la investigación. Por último, en las diferencias por el momento sería que el derecho es temporal. Como les digo, es necesario que el derecho se vaya ajustando en el tiempo de conformidad con la necesidad o de conformidad con las actuaciones de la sociedad donde se impone. Mientras que la moral, pues se dice que es intemporal, porque sus valores pues van hacia la eternidad. Como siguiente punto, pasamos a hablar y definir lo que son las reglas sociales. Las reglas sociales, como tal, son aquellas pautas que se manifiestan en forma de costumbre y que se imponen en calidad de mandato, ¿no?, como supuestos requisitos de ciertas relaciones sociales en un grupo o círculo social específico, sin la existencia del aparato coercitivo que fuerce inexorablemente a que se cumplan esas reglas, pero con una amenaza de sanción, de repudio de esa misma esfera colectiva donde vive el sujeto obligado por estas reglas específicas. Siendo características de estas reglas sociales la unilateralidad y la exterioridad, en cuanto a que su sanción es externa, pero subjetiva, y es lo que lo diferencia de los otros conceptos ya analizados. El penúltimo punto de este primer tema es lo que nos hace referencia a los fines del derecho. Para comenzar, debemos saber de dónde parte, y es de la palabra fin. ¿Qué es un fin? ¿Cuál es el fin del derecho? Se dice que el fin de toda cosa, pues, es obtener un bien, un valor o una serie de valores, o también una idea que sirve de orientación a un orden jurídico positivo. Entonces, en este caso, el primer fin fundamental del derecho es la justicia. Es que es el valor jurídico por excelencia. En esto podemos decir que la justicia está contemplada desde cuatro ángulos, ¿sí? Entonces, primero, la justicia como conocimiento. La justicia como conocimiento, en este sentido se puede decir que es el criterio práctico que expresa la armonía e igualdad postuladas por el orden ontológico en cuanto a este se refiere al hombre. El segundo ángulo sería la justicia como virtud. Aquí vamos a citar una definición clásica de un jurisconsulto romano, que ya lo habíamos mencionado, como Ulpiano. Él define la justicia como virtud, como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y otra definición que coincide con ella, nos la define como justicia es la virtud que atribuye a otro lo que es suyo. El tercer ángulo sería la justicia como ordenamiento jurídico. Podemos definir la justicia en sentido objetivo como el ordenamiento jurídico
que obliga a dar a cada uno lo que le corresponde en sociedad. El último ángulo sería lo que es la justicia como ideal, como un ideal. Considerada desde este punto de vista la justicia como un valor, o sea, como un prototipo perfecto que encarna a veces en ciertos actos, en ciertas cosas, dándole, dándole esa cualidad. Así como, por ejemplo, los artistas trabajan para crear obras en las que se exalta la belleza, así también los juristas se esfuerzan o se deberían esforzar en una aspiración constante, renovada, para encontrar soluciones cada vez más justas a los problemas concretos y por acrecentar la justicia de todo el ordenamiento social. Vamos a definir ahora lo que es la definición general o legal. En este caso, es la que exige a cada uno de los miembros de la comunidad ordenar adecuadamente su conducta al bien de esa misma comunidad. Se llama justicia general porque obliga a todos y porque tiene como finalidad directa o inmediata el bien general o común de la sociedad. Y se llama legal porque el medio normal para lograr el buen funcionamiento de la sociedad y determinar los medios que produzcan que produzcan el bien común es la ley. Para culminar con este otro punto de lo que es la justicia, vamos a hablar de lo que es la justicia social. Eh, si queremos hacer una definición de justicia social, que si se quiere es un término muy común ahora, hoy en día, que suena mucho, es esa justicia social. Eh, en este caso podemos decir que es una expresión muy utilizada en política, sociología y derecho del trabajo sobre todo, para significar una tendencia doctrinal y práctica encaminada a proteger a las personas económicamente débiles, elevando su nivel de vida y de cultura, prohibiendo aquellos privilegios de las clases económicamente fuertes que originan inadmisibles desigualdades sociales. Este es el concepto de justicia social en el que, como ustedes podrán haber escuchado en alguna oportunidad, pues se basan muchas nuevas ideologías y es importante porque ha tomado mucha fuerza en el mundo del derecho y en la sociedad actual, por supuesto. Otro de los fines del derecho es el bien común y podemos definirlo como el conjunto de valores, bienes y experiencias que contribuyen a la conservación y el progreso de la comunidad, así como el bienestar material, moral e intelectual de las personas que viven en ellas. Este bien común posee una serie de caracteres. Estos caracteres son básicamente dos caracteres fundamentales que son la totalidad y la igualdad proporcional. La igualdad es la característica del bien común por excelencia, pues la sociedad misma se presenta como un todo. El bien común es el bien del todo, al cual los individuos contribuyen y en la cual todos participan. La segunda característica del bien común es la igualdad proporcional.
Entonces, el bien común es comunicado a cada persona en escalas variables proporcionadas a la aptitud con P y responsabilidad de cada cual. Porque esto es una característica. Bueno, porque muchas veces el bien individual está en oposición al bien común. No porque no se incluya como parte de él, sino porque crece y prospera desmesuradamente a expensas del organismo social y con perjuicio del bien de los demás. Ahora vamos a hablar de los requisitos esenciales del bien común. Y estos serían los siguientes. Primero, debe existir un orden público externo. Es el primer elemento, o si se quiere, la primera condición del bien común. Ese orden externo facilita enormemente el cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos del hombre, tan dificultados a veces en el mundo de hoy. Segundo requisito del bien común es la prosperidad material. Esta prosperidad debe ser tanto pública como privada y en lo posible debe surgir espontáneamente por las leyes del poder público. El tercer requisito del bien común son los valores superiores del orden intelectual, espiritual, moral y religioso. El bien común solicita el concurso de todas las élites, de la élite intelectual de la nación. Entonces, para el bien común se debe incluir como elemento esencial el respeto a la religión por su valor intrínseco y por su profunda influencia en la conciencia de los humanos, la familia, las relaciones sociales y el cumplimiento espontáneo del derecho. Existe adicionalmente un cuarto requisito, que sería el recto uso del bien común por los particulares, ya que de nada sirve acumular riquezas y comodidades si se emplean para el mal. Nada se puede esperar de personas superficiales, perezosas o distraídas. En último término, lo que más contribuye al bien común es el grado de perfección personal que alcanzan al hombre con el recto uso de aquellos bienes. Por eso hay países pobres con dificultades económicas en los que el bien común es superior a otros países que tienen menos privilegios naturales o monetarios. El siguiente, el otro de los fines del derecho es la seguridad jurídica. Y como definición clásica, podemos decir que es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos. Y si estos llegaran a producirse, la sociedad les asegura protección y reparación. En sentido objetivo, la seguridad jurídica eh, corresponde a lo expresado en esta definición, es decir, a la existencia de garantías para proteger a las personas, sus bienes y sus derechos. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 3, todo el mundo tiene derecho a la vida, así a la libertad, a la seguridad personal. En este mismo sentido, se han pronunciado todos los organismos internacionales y la serie de juristas en todo el mundo que luchan siempre sistemáticamente para hacer progresivo el imperio de la ley. En sentido subjetivo, podemos decir que la seguridad jurídica es la convicción que tiene una persona de que la situación, eh,
ventajosa no será modificada en una acción contraria a los principios que rigen en la vida social. Ahora vamos a verificar los requisitos esenciales de la seguridad jurídica. El primero es que deben existir leyes o normas de derecho que establezcan un orden en las relaciones humanas. Solo de esta forma y solo así se evitan posibles interferencias, coordinar actividades, unificar esfuerzos colectivos y asegurar al individuo una situación jurídica. El segundo requisito para que se cumpla la seguridad jurídica es la estabilidad o duración suficiente de las leyes. Cuando las leyes son duraderas y determinadas en el plazo, suelen de esta forma generar más confianza que las que existen con un cambio muy frecuente o con legislaciones abundantes. El tercero de los requisitos es la eficacia del derecho. Las leyes deben aplicarse y no solo existir. Así deben ser eficaces con una aplicación basada en hechos que no se remitan a juicios de valor del juez, para que así se produzca el menor margen de error. El último de los requisitos esenciales de la seguridad jurídica es la justicia como tal, justicia auténtica, ya que sin ella no es posible que se dé la seguridad jurídica. Y si en el caso de que se dé en un ordenamiento jurídico injusto, pues allí la seguridad jurídica no se identifica, ya que no habría esa tranquilidad pública. Por último, quiero comentarles que la seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico nuestro tiene una serie de disposiciones que crean o dan esa sensación de tranquilidad pública. Más sin embargo, hoy en día, si miramos o si observamos y analizamos los requisitos anteriormente descritos, los requisitos esenciales que ya fueron explanados, pues podemos concluir que en Venezuela hoy en día tiende a verse un poco a crear en duda esa tranquilidad o seguridad jurídica en el concepto tal y como fue explanado en esta materia. Para finalizar este primer tema, pues quedarían dos términos tal como son los hechos jurídicos y el acto jurídico, los cuales me gustaría que ustedes se encargaran de definirlo y diferenciarlo en base a la actividad que le fue asignada. Para finalizar, cualquier duda, pregunta o a través de los medios que establece la plataforma de la universidad, lo pueden hacer llegar y con mucho gusto les atenderé. Nos vemos para el próximo tema. Muchas gracias.